Y ahora viene la parte pues, de charla inaugural sobre Aita Donostia, pues, que impartirá Jon Baués. El tema, Jon Baués ha traído aquí la asistencia del gran músico a la vez Xavi Salaberry. Con Viernes, hosting a service. Bien, pues Aita Donostia, como se nos dice aquí, una personalidad clave en la música del País Vasco, de campesino, lo presentará Jon Baués, que compagina pues, dos especialidades, musicólogo y archivista documental, y que formó en Rentería pues, el ESBI, el gran archivo musical del País Vasco, que recoge pues, toda la gama de aportaciones y composiciones de la música vasca. Ahí está contenida la música vasca en una labor documental que persistentemente en el ESBI ha creado pues, Jon Baués. Él pues, estudió en varios conservatorios, se especializó pues, en historia de la música, pero también en archivística y en documentación. Y esto le dio pues, la validez de hacer ese gran archivo. Es de destacar que tiene muy estudiado, a los religiosos nos interesará, el archivo musical que se contiene en Aránzara y tantas otras pues, aportaciones también de los religiosos vascos. Pero él pues, cumple que nos hable de Aita Donostia, que nos resultará muy interesante. Aita Donostia sigue siendo tan interesante que este año en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco también se ha tratado su aportación. Damos paso, pues. Salón del Galero Millesquers, conviene a ver a Luciana aquí, y gracias por este invitación. Quisiera aclarar que yo no soy divulgador, me gusta sentirme eslabón, un eslabón de la cadena. Afortunadamente, el archivo lo veo José Luis Sánchez antes de mí, y ahora, afortunadamente, el archivo lo hago sin mí, como otras instituciones. Me parece que es importante. Las instituciones tienen, o tenemos que intentar que sean, que estén constituidos por eslabones de personas a lo largo de cuanto más tiempo ellas. Y esto que estamos escuchando son los famosos preludios del padre de Donostia. Imagino que muchos. ¿Quiénes de ustedes no conocen los preludios del padre de Donostia? Imagino que no los conocen. Bueno, pues yo vengo a explicar brevemente quién era el padre de Donostia, cuál era su personalidad artística fundamentalmente, pero también porque consideramos que es una personalidad clave en la cultura y en la música del País Vasco en la primera mitad del siglo XX. Y dicho esto, no voy a concentrarme para que ustedes también puedan concentrarse. Bien. La pantalla completamente. Unos pocos datos para encuadrar cronológicamente a José Gonzalo Zuleika Arreri, que esos serán sus nombres, su nombre y sus apellidos. Cuando nace el año 1886, como ven, en Donostia, en la calle Viajes. 10 años más tarde ingresa como alumno en el colegio de Lecaros. ¿Y por qué ingresa en el alumno de Lecaros? Pues es un poco una casualidad. Es la culpa de su hermano. Su hermano debía de ser un poquito movido y debía de hacer alguna trastada. Y entonces los padres del padre Donostia decidieron ingresarlo en el colegio de Lecaros, que entonces tenía fama de tener una educación muy exigente y severa. Y una vez que había ido su hermano mayor,
pues empieza pues, el padre Donostia continúa y también continúa estudiando en el colegio de Lecaros. En este colegio, en Navarra, Lecaros está en el Baztán, estudia música con varios capuchinos y entre ellos con Ismael Echazarra, que después deja el sacerdocio y es organista en Bilbao. Pero en ese momento el padre Donostia estudia en esos años iniciales con Ismael Echazarra. En 1906 se ordena de presbítero. En 1918 conoce el ambiente musical de Madrid y entonces es cuando digamos que la orden capuchina decide liberarle. Hasta entonces había sido, después de haber sido alumno, es profesor en Lecaros. ¿Por qué le libera la orden capuchina para dedicarse a la música? Pues porque ven en el padre Donostia unas cualidades excepcionales para la música. Y entonces, en ese año, en el año 18, pues creen que es mejor que el padre Donostia se dedique solo a la música. Y podemos entenderlo solo de esa idea del, el curso de verano que se ha organizado este año. Uno de los ponentes fue un franciscano y me pareció el franciscano Víctor Herrero, que dio unas claves que me parecían muy interesantes para explicar el franciscanismo del padre Donostia y cómo se entiende en el padre Donostia el franciscanismo. Y él dice, Francisco Víctor, cómo el franciscanismo se puede entender como una manera de religión que hace ver a Dios en las cosas infrecuentes y sobre todo en las cosas pequeñas y sobre todo en las cosas de la naturaleza. De ahí esa gran relación que tiene el San Francisco, ya desde San Francisco, relación con los pájaros, con la naturaleza, con los animales, ¿no? Y en ese sentido, el franciscanismo entiende que toda criatura tiene una vocación. Y en ese sentido, la orden es cuando libera a padre Donostia en 1915 porque entiende que el padre Donostia tiene que seguir siendo franciscano como artista. Me parece que es una idea hermosísima. Ojalá en todos los ámbitos se entendieran de esa manera el pertenecer a un grupo. Bien, después de, como digo, el año 18, ya dedicándose solamente a la música, conoce el ambiente musical de Madrid, que le es insuficiente, y el año 1920-21 estudia en París con Eugène Pons. Estudia en París con Eugène Pons, que había sido profesor de Maurice Ravel. De hecho, el padre Donostia reconocía a Maurice Ravel. Intentó que le diera clases el mismo Ravel, y Ravel le escribe a su profesor, a Eugène Pons, diciendo: yo no tengo tiempo, por favor, dice, lo tengo apuntado, me parece que es interesante cómo lo dice. Le dice Ravel a su profesor: un compatriota mío, porque ha de saber usted que los vascos tenemos dos patrias, la de Donostia, de San Sebastián, me ha visitado para darme a conocer sus obras y pedirme consejo. Temí al pronto hallarme con una música demasiado monástica, puesto que él ha vivido hasta ahora en un convento, pero he tenido la agradable sorpresa de descubrir en él una sensibilidad musical delicadísima, a la que solo falta cultivarla. A mí me resulta imposible encargarme de esta tarea, no pudiendo yo mismo trabajar sino con intermitencias. Por eso he pensado en usted. Esta es la carta que le escribe Maurice Ravel en 1920 a Eugène Pons. Y por eso Eugène Pons le da clases y fundamentalmente de contrapunto, fundamentalmente de instrumentación a y a partir de ahí cambia muchísimo la concepción, digamos, musical del padre Donostia. Entre 1936 y 43, momentos duros para el padre Donostia. Reside en Francia, en Toulouse, en París y en Bayona y en Montmartre, menos tiempo. Luego hablaré un poquito de esta época. Entre 1943 y 1953 es colaborador en el Instituto Español de Musicología en Barcelona, dedicándose sobre todo a labores de investigación en folclore. Y el año 1956 fallece en Lecaros el padre Donostia. Estas son, digamos, este es el esquema de su trayectoria de vida.
Pero es importante, en el caso de Pablo Donostia, el contexto, en su caso, es muy importante. El contexto suyo personal y el contexto histórico en el que vive. El suyo personal, puesto que su familia era una familia de pudientes. Cuando he dicho que su padre le envía a su hijo mayor a Lecaros, le envía porque tiene, los padres del padre de Donostia tienen una gran relación con Lecaros y con muchos conventos y órdenes monásticas, porque ellos tenían un almacén de vinos, aguardientes y aceites, pero sobre todo vinos de misa, con lo cual ellos vendían mucho vino de misa a gran parte de los conventos de España, con lo cual hicieron mucho dinero. Tanto dinero como que el año 1922 la familia regala nada menos que el órgano al convento de Lecaros, un caballero. Un caballero es como, digamos, el coche de Rolls Royce, diría. Imagínense, yo no sé ahora a cuánto estarán los órganos, pero imagino que a mucho dinero. Para que una familia pueda donar sin más un órgano, imagínense ustedes los posibles que venían. Bien, esto indica que el padre de Donostia está acostumbrado no solo a un entorno social destacado, importante, familiar, sino que tiene un tejido de relaciones humanas muy amplio. Ya de por familia y también por su propia forma de ser. Su nombre, el padre de Donostia, es un nombre enormemente soñado. De ahí que el padre Donostia tratara en mi vida con muchísimas personalidades, no solamente de la música, sino del ámbito de la cultura en general. Trató con filósofos como Xavier Cervini, con doctores como Gregorio Marañón, filósofo Daniel Juan Zaragoza, con Julio Butil, un gran intelectual vasco, con Cipriano Rivas Sheriff, que era nada menos el cuñado del presidente Azaña, que por cierto, esa no llamo ninguno, el presidente Azaña, Rivas Sheriff, intentó llegar a Pablo Donostia, pero no pudo por los franceses, no por los alemanes, perdón, veía que estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, no le dieron el permiso a Pablo Donostia. Tiene relaciones con condes, con el conde de Villalón, con el conde de Villalón, con marqueses, es decir, con muchísimas personalidades. Y en Francia tiene también muchas relaciones con círculos culturales. Y ven ustedes ahí esos 3 volúmenes. El primero es este, que se ha titulado Al unísono estamos, el epistolario del padre Donostia con Felipe Pedrell, que es importantísimo para su desarrollo, digamos, intelectual y sobre todo en el ámbito tanto de la composición como en el ámbito de la investigación. Es algo muy curioso, por ejemplo, lo que le dice en un momento determinado Felipe Pedrell, le pide al padre Donostia si puede colocar en los libros antiguos que él tiene, y el padre Donostia le dice, no hay aquí bibliotecas musicales, así que no tengo mucha experiencia de poder colocar estos libros. Es decir, el medio en el que se desenvuelve el padre Donostia es un medio con muy pocos recursos culturales. Él es de una familia de pudientes, podemos decir, pero si miramos al contexto en el que él vive, tanto desde el punto de vista musical, recordemos que en esta época ni Guipúzcoa ni Vizcaya tienen obispado, solamente Álava, desde mediados del siglo XIX, ya tenía obispado propio. Aquí es donde venían a estudiar los aspirantes a sacerdotes, luego hablaremos de ese pequeño tema. Y en el ámbito de la intelectualidad, el País Vasco cuenta con muy pocas bibliotecas, y en concreto las bibliotecas musicales, el propio padre de Donostia. ¿Qué es lo que significa? Pues que en gran medida él aprende de sus amigos, aprende de sus entornos sociales y en gran medida es autodidacta. Por eso es la importancia que tiene en el padre de Donostia en su círculo de amistades. Hemos hablado de Pedrell, este es un segundo volumen que ha salido de la correspondencia entre el padre Donostia y Arturo Campiel, un gran intelectual navarro, nacionalista vasco, con el cual entre los dos intentaron sacar adelante una ópera, la ópera que por razones estéticas seguramente el padre Donostia al final desecha esa idea,
Y el tercer volumen es el volumen de correspondencia entre el padre Donostia y Madame Lyon, en París. Era una de las mujeres ricas, su marido era un banquero vasco francés, y ella en su casa tenía como tantas casas de pudientes, pues tenían sus tertulias, sus conciertos particulares, etcétera, etcétera. Y en estos círculos privados es donde el padre Donostia se encuentra en París en estos años, de los años 20 y años 26. Este tejido pues, de relaciones humanas es muy importante. Tres facetas claves de las que podríamos decir que componen, digamos, el ser intelectual del padre Donostia. Por una parte, el padre José Antonio Donostia como religioso capuchino. Él, ante todo, decía que era capuchino. Y posiblemente por este franciscanismo y este franciscanismo como lo entendía él. Él, en cualquier cosa que hacía, él estaba practicando un franciscanismo. Él seguía siendo capuchino. Segunda faceta importantísima, el padre Donostia de música. Hemos visto que aprende música en De Caros y después en París, pero en gran medida las clases que recibe son pocas. En gran medida el padre Donostia es un buscador, él escucha, él es un hombre enormemente abierto a todo, inquieto y culturalmente, de manera que está abierto a todo tipo digamos, de influencias en la época. Le gusta mucho Debussy, por supuesto, a quien le conocía y con quien trataba, y entonces el impresionismo musical deja en él una gran huella. Pero no solo, otros ismos también dejan en él. Y por otra parte tenemos una tercera faceta del padre Donostia como folclorista e investigador importantísimo para el país. Y clave, como después comentaré brevemente, para el conocimiento de lo que tenemos hoy, de lo que el País Vasco ha producido en folclore y en música culta. Y aquí pongo en una carta precisamente de Donostia a Pedrell de 1915, le dice: a los 16 años quedé completamente huérfano de maestro. Después las únicas lecciones que he tomado fueron unas cuantas. Llegarán a una docena en la Academia Granados con Descarrá y con Babiola. Esta es mi carrera, que no merece nombre de tal. Todo lo demás lo he hecho yo, solo medicina. Esto lo dice antes de ir a París, pero esto es importante porque antes de ir a París es cuando lo que hemos escuchado de los preludios vascos es de esa época, es anterior a la época de París. Con lo cual, fijaros ya que componía antes de ir a París. Bien, estas tres facetas son pues clave y brevemente vamos a ver qué hizo en estas facetas. Padre Donostia como compositor compuso obras en 1900 y 1955. Esto hace que llena toda la mitad de la primera mitad del siglo XX. Y hay dos fenómenos de comienzo del siglo XX que marcaron sin duda el rumbo a la producción musical del padre Donostia. Por una parte, el nacionalismo musical, que ya venía desde el siglo XIX en toda Europa, todo ese nacionalismo musical que da lugar a la búsqueda de las canciones tradicionales y a intentar basar las músicas nacionales en el folclore de cada país. Esto para el padre Donostia es el básico. Él empieza como a principios del siglo, escucha la conferencia de Azcue y a partir de ahí la resurrección María de Azcue, y a partir de ahí empieza a interesarse por la música, pero curiosamente, así como antes he hablado de unas relaciones sociales importantes, con gente importante, lo que le decide a dedicarse al folclore es hacia el año 11, me parece que es cuando en casa de amigos se escucha a campesinos cantar canciones tradicionales. Y ese acercamiento a la música cantada, a la música tradicional cantada de una manera modesta por gente anónima, es lo que le decide a dedicarse al cultivo del folclore del país. Es decir, es un hombre que lo mismo puede estar tratando con marqueses o gente de una intelectualidad muy elevada a estar preguntándole a
a una checuandre o a una checuandre a ver qué remedios utilizaba para curar los males de no sé qué enfermedad. Todo el interesado, es un nombre enormemente. Bien, en música, vamos a centrarnos ahora, que no es cierto. Veis que el cómputo total de sus obras alcanza a 751 obras, es un número elevado de obras, y de esas obras, la mayor parte, más de la mitad, veis que se trata de música religiosa vocal. Después, el mundo del canto indiano es un mundo tanto del lied como del lied, digamos, académico, como el mundo de la canción tradicional con acompañamiento de piano, es un mundo que le atrae muchísimo y tiene 154 obras. Música para coro, escribió muchísimo, 88 obras también, y después música instrumental para cámara, ahí está toda la música de piano, etcétera, 67 obras, 35 para órgano, perdón, 32 música sinfónica, 14 música de teatro y 2 música de banda. Es muy curioso cómo él no tuvo ningún problema en dirigir a la banda republicana de Ingrid, de hecho es una fotografía muy simpática de él con hábito dirigiendo a la banda republicana. Y la música de teatro es un detalle interesante. Él en esto no tuvo suerte, puesto que lo voy a explicar el por qué. La mayor parte de las obras de teatro fueron digamos, ayudando a elevar lo que era el teatro católico francés en los años 20, que es un teatro que después ha dejado absolutamente de nada. Si yo digo el nombre de Henri Guénon, seguramente no le suena de nada. Y es el autor de los textos para los que el padre de la universidad hizo la música. Digo que no tuvo suerte porque no son obras de teatro en usted. Todo lleva a la música. Si el padre de la universidad, él se encargaba de ilustraciones musicales a momentos concretos de la escenificación de esas obras de teatro, con lo cual eso ha hecho que desde el punto de vista de la música no sea fácil hoy en día poder escuchar o poder poner encima de un escenario estas obras teatrales, excepto algunas. Los milagros de Santa Cecilia, por ejemplo, sí que llegaron a conformar una suite que se interpretó en Madrid, etcétera, pero varias de sus obras teatrales pues no han podido ser, a pesar de que algunas de ellas, por ejemplo, la vida profunda de San Francisco, que fue una obra que se estrenó en París en 1926, tiene unos momentos bellísimos y complicadísimos y muy adelantados, muy modernos. Bien, otra faceta importante del padre de la universidad como investigador y como escritor. Tiene el padre de la universidad 286 escritos. Ven ustedes que tiene 96 artículos, 79 reseñas, 62 diarios, 32 conferencias. El padre de la universidad fue un gran conferenciante. Conferenciaba sobre todo sobre la música tradicional vasca, pero yo también conferencias sobre grupo. Y hoy, antes de entrar a esta sala, hablaba con Xavi Zalaberry, como Xavi Zalaberry ha sido testigo de la universidad. No sé si era en esta sala, Xavi. No, en el aula magna, pero yo le escuché a la universidad una conferencia y a continuación un concertito que cantó Juanito Eraso, voz, y ahí está la universidad acompañando una pieza. ¿Qué años serían los años? Pues, no, 50, tiene que ser 50. 1952, 3. Claro. Para la universidad muere el 56, o sea que es pocos años antes. Era un gran conferenciante, pero no solamente, luego hablaré de la conferencia. Si antes hemos hablado de, digamos, los escritos desde el formato del escrito. Si vemos la materia, veis que la principal materia de la que escribe es folclore, sin ninguna duda, pero después está la religión y la espiritualidad, 32 escritos sobre ediciones musicales sobre música, 21 recensiones, 19 sobre musicología, que serán seguramente
los artículos más densos, más largos, más difíciles seguramente. 17 de cultura, 13 crónicas, 10 in memoriam, 8 biografías, etc. Como digo, el padre García fue un gran conferenciante, pero escribía los textos de las conferencias, los trabajaba muchísimo, hasta tal punto que esta conferencia, Música y Músicos en el País Vasco, en realidad es un libro, ha sido el libro básico que todos hemos leído hasta la aparición de música vasca de José Antonio de la Navarrete en los años 70, pero anteriormente, y sigue siendo todavía, de hecho, en el último libro que se dedica a los investigadores anglo-norteamericanos sobre Juan de Anchieta, hay documentos sobre Juan de Anchieta que están tomados de este libro, es decir, que siguen siendo fuente primaria. Este trabajo del padre Donostia, que en principio fue una cosa, pero que luego lo desarrolló y lo editó. Y veis a la derecha también está la música popular vasca, que fueron varias conferencias que dio el padre Donostia en la sala de la Filarmónica de Bilbao en 2 años, bueno, a principios de 2 años. Y la otra gran faceta del padre Donostia, el padre José Antonio de Donostia, folclorista. Él, como digo, empieza a recoger canciones tradicionales más o menos hacia 1911 y casualmente el año 1915 las diputaciones vascas, yo creo que eran 4, Álava, Vizcaya y Navarra, sacan a concurso un concurso de recopilación de canciones tradicionales al que se presentan 2 trabajos. El primero fue el cancionero de Azcue, 1000 canciones populares, y el segundo premio fue en el padre Donostia con este Euskadi de Sorta, que son 393 melodías en las que presenta y las que publica en los años. El padre Donostia muere posterior, todavía sigue reconociendo muchas melodías tradicionales y tenemos que esperar hasta el año 1994 para tener el cancionero básico que afortunadamente el padre Jorge de Riesgo, con la ayuda de Juan Mari Beltrán y de Claudio Zubaide, pudo desarrollar a partir de todas las fichas que habían recogido el padre Donostia, que ven ahí en esos volúmenes. Estos volúmenes son primero los trabajos que hace sobre el folclore, etcétera, y a partir del volumen sexto, séptimo, octavo, noveno y 10º, los 5 volúmenes son el cancionero vasco. Y otra faceta del padre Donostia es como investigador. Antes del padre Donostia, realmente he dicho que Música y Músicos Vascos sigue siendo el trabajo de cabecera para saber lo poco que se sabía en ese momento sobre la historia de la música en el País Vasco. Y el padre Donostia, entre otros trabajos, voy a centrarme en estos 2. Uno, publicó en el 53 Música de Letra en el País Vasco en el siglo XVIII, en base a varios cuadernos de organistas del siglo XVIII que le regalaron a padre Donostia, y base a esos cuadernos están, los tienen todavía en el archivo del padre Donostia. En base a ellos pudo editar ese trabajo y gracias a él conocemos todas las sonatas de la Escuela de Aranzazu y de otros organistas del País Vasco en el siglo XVII y XVIII. Y por otra parte, el padre Donostia tuvo a partir del año 30 y 32 la idea de hacer un trabajo sobre Juan de Anchieta, antes he citado, y el padre Donostia prácticamente tenía ya el año 32 a punto su obra. No sabemos por qué dejó de trabajar en el año 32. El año 1936, justo meses antes de la Guerra Civil, presenta en Barcelona, en el Congreso Internacional de Musicología, un trabajo sobre Anchieta, y ahí dice que ya tenía todo preparado para poder ser publicado. Desgraciadamente vino la Guerra Civil y no pudo ver publicada su obra, que sin embargo está en esos cuadernos que podemos ver. Ahí veis cómo ponía Anchieta Tarrio, como le llamaba en esa época. Y para que veáis en qué condiciones trabajaba el padre Donostia en esta época, no penséis que trabajaba con fotografías,
o con ordenadores maravillosos como podemos trabajar en este momento. Al final de una de las descripciones que le hacen estos cuadernos, dice Segovia, 5 de junio de 1932. Sala capitular pequeña de la catedral, 6:30 de la tarde, con 2 velas por no haber luz eléctrica. Estaba transcribiendo directamente el manuscrito con un frío, imaginaros, cuando estamos, no, junio ya no está, en la sala capitular de la catedral de Segovia. Esta era la forma con la que estaban trabajando en esa época en musicología. Y con esto yo creo que voy a ir acabando, porque si no, no sé cómo andamos de tiempo, puedo agarrar, pero aquí tienen una selección, si quieren leer más, escuchar más. Un libro, este es el libro básico. Mi padre Jorge Arriez editó este folleto que lo pueden encontrar en internet sin ningún problema, pero el gran libro, el libro de referencia, lo escribió José Luis Sansolera, este es la biografía del padre de Hostia. Y después en partículas, tienen muchos, afortunadamente ahora Josu Villena está haciendo un nuevo trabajo ahora de reedición de obras del padre de Hostia, y en discografía tenemos la suerte, hemos escuchado antes algunos de sus preludios en los dedos de Ricardo Requerto, gran intérprete de la obra de Padre de Hostia. La Carola Dramani cantó varias de las obras. No sé si podríamos escuchar, vamos a escuchar brevemente, me parece. Perdón. No, pero quiero. Dejo porque es un poema largo, es el poema de la pasión que escribe. Curiosamente, el padre Hostia era muy fino también con la elección de los textos, pero tenía unas piñadas muy curiosas. Por ejemplo, en el caso, él estuvo en Barcelona, como lo he dicho, le gustaba mucho la poesía contemporánea catalana, y musicó muchos textos. En cambio, en castellano prefería la poesía del siglo de oro. Y por eso, musical, en vez de musical, y este es también sobre un autor del siglo XVI. Y vamos a escuchar un comienzo de otra obra. Es muchísimo.
esta obra, hoy he escrito muchísimo, una obra que él parece que escribió de rodillas, en un momento durísimo para él. Parece ser que tanto anímicamente como en un momento en la posguerra, durante la Guerra Civil Española, un momento que tuvo una crisis tanto religiosa como personal. Y es una obra realmente maravillosa, difícil de cantar. En esa época, en una época dura que vivió él, yo recuerdo que cuando yo estudié en Barcelona y tanto mi profesor como Miguel Creo, que también conocí, y le conocieron al padre de la universidad, ellos tenían la idea de que el padre de la universidad en Barcelona sufría, que era una persona que estaba en el exilio. Y es curioso, porque realmente el exilio lo tenía más bien en su familia religiosa. Es decir, no tanto digamos, por el régimen, por parte del régimen, no tuvo problemas en los años 40 para volver de su exilio en Francia, pero parece que él se dolía mucho del exilio que tenía en su propia familia capuchina, ¿no? Son momentos duros para él. Pero sin embargo, yo quisiera acabar con eso, pues, puedo dar la sensación de que el padre Nostia era un ser doliente y que va para nada, era un ser con un buen humor excelente. Y por eso he elegido varias citas de familiares y de personas que le conocieron bien para hacernos una idea de cómo era personalmente. Dice una hermana suya, dice, nosotros en familia le llamábamos Pepe. En casa, ya antes de ir al colegio, le gustaba jugar con los palos, haciendo como que tocaba el violín. O sea, que lo de la música lo tenía desde muy chiquitín. Y decía, y no tenía paciencia ni para acabar de comer. En nuestra casa, decía su hermana, se mostraba animado y contento, era de natural, alegre y tomaba las cosas por el lado bueno. Cuando nos visitaba en España, en el periodo de los años 40, no perdía el tiempo. Lo mismo nos ayudaba a devanar malezas, que acogía recetas de cocina en un cuaderno que conservamos con gran cuidado. Y escribía cartas y sobre todo componía. Charlar con él era una delicia. Me interesaban las cosas más insignificantes. Ahí está el franciscanismo y el poder detrás de esto. Miguel Perón de Barcelona, que le conoció mucho en el Instituto Español de Musicología, decía: el Pablo Nostia andaba siempre ligero, a prisa, como a quien le falta tiempo para hacer todo lo que se había previsto. Y ya desde el punto de vista más intelectual, Enrique Corrá decía del refinamiento y la delicadeza fueron siempre elementos fundamentales en su creación. Y Zabirain, por ejemplo, José María Zabirain, que fue el maestro de música de esta casa, del seminario, decía: toda su música patentiza la finura de su alma y la fecundidad de su inspiración con una estética personal que tiene mucho de señorío, de la delicadeza y de la aristocracia espiritual, resultante de la seráfica sencillez del pobrero de Asís, del que era fervoroso hijo. Y don Gregorio Marañón, el famoso médico intelectual, decía del Pablo de Nostia: tiene usted, le decía él mismo, tiene usted el arte supremo de la sencillez elegante. Ahí está. ¿Cómo está?